Estas páginas mías, por Juan José Arriola, parte 16. A veces le angustiaba la soledad de su éxtasis. Todo el mundo era suyo y temblaba como un niño ante la enormidad del regalo. Pero se prometió disfrutarlo detenidamente. Por lo pronto, había que dedicar la tarde a ese árbol grande y hermoso, a esa nube blanca y rosa que gira suavemente en el cielo. El juego de ese niño de cabellos rubios que rueda su pelota sobre el césped. Naturalmente, Pablo sabía que una de las condiciones de su goce era la de ser un goce secreto, intransferible. Comparó su vida de antes con la de ahora. ¡Qué desierto de estéril monotonía! Comprendió que si alguien hubiera venido entonces a revelarle el panorama del mundo, él se habría quedado indiferente, viéndolo todo igual, intrascendente y vacío. A nadie comunicó lo más pequeño de sus experiencias. Vivía en una propia soledad, sin amigos íntimos y con los parientes lejanos. Su carácter retraído y silencioso facilitaba la reserva. Solo temió que su cara pudiera revelar la transformación o que los ojos traicionaran el brillo interior. Por fortuna, nada de esto sucedería. En el trabajo y en la casa de huéspedes nadie notó cambio alguno, y la vida exterior transcurría exactamente igual a la de antes. A veces, un recuerdo aislado de la infancia o la adolescencia irrumpía de pronto en su memoria para incluirse en una clara unidad. A Pablo le gustaba agrupar estos recuerdos en torno de la idea central que llenaba su espíritu, y se complacía viendo en ellos una especie de presagio acerca de su destino ulterior. Presagios que había desatendido porque eran breves y débiles, porque no había aprendido aún a descifrar esos mensajes que la naturaleza envía. Encerrados en pequeñas maravillas, hacía el corazón de cada hombre. Ahora se llenaba de sentido, y Pablo señalaba el camino de su espíritu, como con blancas piedrecillas. Cada una le recordaba una circunstancia dichosa, que él podía a su antojo volver a vivir. En ciertos momentos, la partícula divina parecía tomar el corazón de Pablo proporciones desacostumbradas, y Pablo se llenaba de espanto. Recurría a su probada humildad, juzgándose el más ínfimo de los hombres, el más inepto portador de Dios. El ensayo me desacertó en la interminable búsqueda. Lo único que podía desear en esos momentos de mayor ambición era vivir el momento del hallazgo. Pero esto le pareció imposible y desmesurado. Veía el impulso poderoso y aparentemente ciego que hace el género humano para sostenerse, para multiplicar cada vez más el número de los ensayos, para ofrecer siempre una resistencia indestructible a los fenómenos que interrumpen el curso de la vida. Esa potencia, ese triunfo, cada vez más duramente alcanzado, llevaba implícita la esperanza y la certidumbre de que un día existiría entre los hombres el ser primigenio y final. Ese día cesaré el instinto de conservación y de multiplicación. Todos los hombres vivientes quedarán superfluos e irán desapareciendo absortos en el ser que todo lo contendrá, que habrá de justificar la humanidad, los siglos, los milenios,
de ignorancia, de vicio, de búsqueda. El género humano, limpio de todos sus males, reposará para siempre en el seno de su Creador. Ningún dolor habrá salido baldío, ningún dolor habrá sido baldío, ninguna alegría vana. Habrán sido los dolores y alegrías multiplicados de un solo ser infinito. A esa idea feliz que todo lo justifica, sucedía a veces en Pablo la idea opuesta, y lo absorbía y lo fatigaba. El hermoso sueño que tan lúcidamente soñaba perdía claridad, amenazaba romperse o convertirse en pesadilla. Dios podría quizás no recobrarse nunca y quedar para siempre disuelto y sepultado, preso en millones de cárceles, en seres desesperados que sentían cada uno su fracción de la nostalgia de Dios y que incansablemente se unían para recobrarlo, para recobrarse en él. Pero la esencia divina se iría desvirtuando poco a poco, como un precioso metal muchas veces fundido y refundido, que va perdiéndose en aleaciones cada vez más groseras. El Espíritu de Dios ya no se expresaría sino en la voluntad enorme de sobrevivir, cerrando los ojos a millones de fracasos, a la diaria y negativa experiencia de la partícula divina palpitaría violentamente en el corazón de cada hombre, golpeando la puerta de su cárcel. Todos responderían a este llamado con un deseo de reproducción cada vez más torpe y sin sentido, y la integración de Dios se volvería imposible, porque para aislar una sola partícula preciosa habría que reducir montañas de escoria, desecar pantanos de iniquidad. En estas circunstancias, Pablo era presa de la desesperación y de la desesperación brotó la última certidumbre, la que en vano había tratado de aplazar. Pablo comenzó a percibir su terrible cualidad de espectador y se dio cuenta de que al contemplar el mundo lo devoraba. La contemplación nutría su espíritu y su hambre de contemplar era cada vez mayor. Desconoció en los hombres a sus prójimos. Su soledad comenzó a agrandarse hasta hacerse insoportable. Veía con envidia a los demás, a esos seres incomprensibles que nada saben y que ponen todo su espíritu liberalmente en mezquinas ocupaciones, gozando y sufriendo en torno a un Pablo solitario y gigantesco, que respiraba por encima de todas las cabezas un aire enrarecido y puro, que recorría los días requisando y detentando los bienes de los hombres. La memoria de Pablo comenzó a retroceder velozmente. Vivió su día por día y minuto a minuto. Llegó a la infancia y a la puericia. Siguió adelante, más allá de su nacimiento, y conoció la vida de sus padres y la de sus antepasados, hasta la última raíz de su genealogía, donde volvió a encontrar su espíritu señoreado por la unidad. Se sintió capaz de todo. Podría recordar el detalle más insignificante de la vida de cada hombre, encerrar el universo en una frase, ver con sus propios ojos las cosas más distantes en el tiempo y en el espacio, abarcar en su puño las nubes, los árboles y las piedras. Su espíritu se replegó sobre sí mismo, lleno de temor. Una timidez inesperada y extraordinaria se adueñó de cada una de sus acciones. Eligió la impasibilidad exterior como respuesta al activo fuego que consumía sus entrañas.
Nada debía cambiar el ritmo de la vida. Había de